Somos el equipo 1 conformado por Daniela Ayala, Heréndira Caballero, Cristel Carballo, Bárbara Chan, Alicia Fernández, Mariana Pérez, Jimena Rodríguez y Zair Vargas. Se explicarán 5 tipos de vendajes que son de tobillo, de rodilla, de cabeza, de muñeca y de hombro, con sus demostraciones. Esperamos les ayude. Gracias. Se define el vendaje como la ligadura que se hace con vendas o con otras piezas de lienzo dispuestas de modo que se acomoden a la forma de la región del cuerpo donde se aplican y sujeten el apósito. Su uso más frecuente en la actualidad es cubrir las lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares. Existen diferentes tipos de vendaje, por ejemplo el vendaje blando o contentivo, el vendaje comprensivo, el vendaje rígido y el vendaje de suspensorio. Funciones de los vendajes. Para fijar el material de curación sobre la herida y así evitar la entrada de gérmenes a esta. Para producir comprensión sobre la herida y tratar de detener una hemorragia. Para limitar el movimiento de alguna articulación o de un miembro lesionado. Para abrigar distintas partes del cuerpo. Para mantener fijas las férulas colocadas en algún miembro. Para efectuar tracciones continuas en ciertos tipos de fractura y para comprimir suavemente las varices de los miembros inferiores. Bueno, a continuación veremos qué son los vendajes. Los vendajes son un tipo de ligaduras que se hacen con vendas obviamente o con otras piezas de lienzo dispuestas de modo que se acomoden a la forma de la región del cuerpo donde se aplican y para que de esta manera se sujete el apósito. Estos vendajes se usan para muchas cosas, entre esas está para curar las lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares. También se usan primeros auxilios en el caso de heridas, también en las hemorragias, en las fracturas, en los esguinces y en las luxaciones. Existen obviamente varios tipos de vendaje, entre los que están el vendaje circular, el vendaje en espiga, en espiral invertido, en ocho guarismo, el recurrente, el belpeu, el blando, el comprensivo y el rígido. Buenos días, soy Daniel Ricardo Ayala Chan y me tocó realizar el vendaje de tobillo. Primero, ¿para qué sirve? Sirve para hacer que las articulaciones del tobillo lesionadas no realicen un tipo de esfuerzo, ya que al mantener presión con la venda, esto impide que se mueva de una manera brusca y así dejar que los tendones se vayan recuperando. Lo primero que debemos de hacer es hacer un anclaje en la parte superior del pie y rodearlo y apretar de una manera sencilla. Y al darle unas 4 vueltas, bajar a la planta del pie y luego volver a subir. Y en forma de X, por así decirlo, poco a poco, apretando más esta parte del pie para lograr hacer que el tendón no se mueva y colocar la presión. Así poco a poco para que se recupere y esté en reposo el tobillo. Sí. Y pues al terminarlo solo se deja así. Y pues esta sería toda el vendaje de tobillo. Se toma la rodilla en un ángulo de más de 90 grados. Vamos a tomar una venda de algodón y haremos un anclaje en la parte superior de la rodilla, o sea, la parte inferior del muslo. Colocamos la venda pero no la apretamos demasiado. Pasamos a la parte de abajo, la parte posterior de la rodilla, y vamos a volver a anclar. Eso se hace para que le dé soporte a los ligamentos que pudieran estar lastimados. Y repetimos todo este proceso hasta que acabemos con la venda. Este vendaje sirve para una rodilla lastimada, que pudo haberse esguinzado, lastimado en un movimiento brusco o en un esfuerzo. Hola, mi nombre es Cristel y yo les vengo a presentar el vendaje de muñeca. Voy a llevar a cabo el vendaje redondo de mi mamá, que se va a hacer pasar por una persona lastimada de la muñeca.
por favor, gracias. Empezaremos primero agarrando aquí, le vamos a hacer hacia el paciente. ¿Esto para qué? Para inmovilizar esta parte de la muñeca. Le damos doble vuelta apretándolo, pero tampoco lastimando al paciente. Y lo vamos a pasar por aquí, de esta manera. Le vamos haciendo vueltas, todo con el propósito de inmovilizar la muñeca. Este vendaje se usa para primeros auxilios. No está tan difícil, cualquier persona lo puede llevar a cabo. No necesitamos una venda para realizarlo. Podemos hacerlo con un trozo de tela, podemos hacerlo con un paliacate, podemos hacerlo con una cinta, con lo que tengamos a mano. Esto es solamente para que la persona ya no tenga más problemas con su lesión. Y así quedaría, provocando que la persona ya no pueda mover su brazo, su muñeca, y ya no se lastime más. A continuación les vamos a mostrar cómo hacer el vendaje con un paliacate para las situaciones cuando no tenemos una venda a la mano. Esto es como para prevenir también, para que se demuestre que con cualquier tipo de material se puede hacer la venda, preveniendo que se lastime más la persona y sea peor la herida. Hola, buenas tardes, soy Mariana Pérez Larrache y hoy les voy a explicar el tipo de vendaje de cabeza llamado capelina. Este sirve para sostener apósitos de cirugías y cubrir las heridas. Se comienza dándole 2 vueltas como anclaje en la zona occipital de la cabeza, que sería esta, de la frente para acá atrás. Iniciando. Hay que tomar en cuenta de que este tipo de vendaje se debe de tapar las orejas para tener mayor seguridad. Y no está de más avisarle al paciente que se le van a cubrir. Ya teniendo las 2 vueltas, se coloca en la parte posterior un segundo vendaje para asegurarlo. Y este sería el que cubre la parte superior de la cabeza. Teniendo cuidado de que no se caigan. Ahí está. La primera venda se encargará de dar vueltas alrededor del perímetro de la cabeza. Y mientras que esta segunda venda se asegura de cubrir la superior, utilizando la primera para asegurarla, alternando los movimientos. Teniendo cuidado de no arruinar el vendaje, así. Ya terminando de cubrir toda la parte superior de la cabeza, se corta el sobrante de la segunda venda. Y se asegura con la primera, dando las vueltas en la misma zona del perímetro de la cabeza, hasta terminarla.
Como ven, ya queda poquito. Y se asegura con uno de estos tipos de clips. Les voy a explicar el vendaje del hombro. Para empezar, existen diferentes tipos de lesiones. Entre las más comunes están la luxación del hombro, la subluxación y el desgarro parcial o total del manguito de los rotadores. Para estas lesiones, los vendajes más usados son el vendaje de axila y hombro, que es para las lesiones más leves como el desgarro parcial o total del manguito, y el vendaje de cabestrillo, para las lesiones más graves, como la luxación y subluxación. Se empieza dando 2 vueltas alrededor de la parte superior del brazo, de manera ascendente hasta llegar al hombro. Después se desciende la venda desde la parte de atrás, es decir, desde la espalda hasta llegar al hombro y dar una vuelta alrededor del brazo. Por último, se repite esta acción y se da una vuelta alrededor del brazo y se pega la venda con cinta o con un clip.